Quiero darle la más cordial bienvenida y quiero decirle que la palabra de esta mañana, el mensaje, la plática se llama Salto de Fe. ¿Cómo se llama? Yo me acuerdo que hace algunos años, de hecho en 1992, ya hace casi 30 años, ¿verdad? Salió una película americana que se llamaba Salto de Fe, y era una película en donde había un charlatán que se hacía pasar por predicador, que supuestamente hacía muchos milagros y muchas cosas sobrenaturales, pero en realidad todo eran trucos, todo era trucos de magia, arreglos, prearreglos, ¿no? De cosas que él arreglaba. Por ejemplo, pues no sé, ya no me acuerdo bien, pero hacía cosas así, todo estaba truqueado, ¿no? Todo era engaños. Jugaba con la tecnología también y hacía creer a la gente pues que estaba pasando algo importante, y por eso la película se llamaba Salto de Fe, porque invitaba a la gente a tener fe, pero fe él lo quería demostrar con cosas falsas. Sin embargo, la Biblia sí nos habla de saltos de fe genuinos, saltos de fe en donde lo sobrenatural sí ocurrió, porque Dios respalda siempre la fe. ¿Usted cree eso? Dios respalda siempre la fe. Por ejemplo, hay un caso. Ayer estaba viendo pues yo tengo una manía un poco rara, porque cuando ya me quiero dormir, lo que hago es prendo la televisión. Y entonces en 2-3 minutos ya me dormí. Le pongo el timer, ¿no? Y ayer prendí la televisión ya para dormirme, ya estaba un documental sobre Babilonia, precisamente sobre el rey Nabucodonosor y su ciudad ahí. Y este rey lo que hizo fue, de este imperio persa, invadió todo el subcontinente asiático, y parte de lo que invadió y conquistó obviamente fue lo que hoy conocemos como Israel, ¿no? Jordania, Líbano, todo eso lo conquistó. Y especialmente en el caso de Jerusalén, conquistó, destruyó y se llevó prisioneros a los habitantes. A muchos los mató, y algunos especiales se los llevó prisioneros. Entre esos prisioneros estaban 4 jóvenes, uno muy conocido, Daniel, y otros 3 amigos de él que se llamaban Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos 4 jóvenes amaban a Dios. Y de repente al rey se le ocurrió la brillante idea de que él era Dios. Y entonces mandó construir una imagen, una estatua gigante de él, y mandó una orden de que todo el reino tenía que postrarse y adorar esa imagen del rey. Imagínense usted. Entonces sucedió que estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, se negaron completamente. Y dijeron: nosotros no vamos a adorar esa imagen, porque nosotros creemos en el Dios verdadero. Y entonces los mandaron a arrestar, los amarraron, y el rey les dijo: oiga, pues yo los quiero mucho a ustedes, ¿qué les cuesta? Nada más hínquense un ratito y ya no les va a pasar nada. Y ellos dijeron: es que si no, miren, pues está ahí el horno de fuego, y pues van a tener que brincar y se van a quemar, se van a morir. Y miren la respuesta de estos jóvenes. Está ahí en Daniel capítulo 3, versículo 17. Dijeron, los jóvenes le contestaron al rey: si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno. ¿Quién diría amén? Pues sí, porque no estamos ante un horno, ¿verdad? El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. ¿Y sabe qué pasó? Que ellos, amarrados, dieron el salto de fe hacia el horno de fuego. Y lo que pasó fue sobrenatural. Dice la palabra que las personas que se asomaron a aventarlos con ellos se quemaron, pero a ellos ni un cabello se les quemó, ni su ropa se quemó.
Y dice la palabra que cuando el rey se asomó al horno, dice, arrojamos a 3, pero veo 4 y el cuarto tiene apariencia de Dios. Ellos dieron el salto de fe y Jesús estaba ahí con ellos. Salieron sin una quemadura y por ese acto sobrenatural, por ese salto de fe, el rey y todo el reino conocieron al Dios verdadero. Pudieron saber que había un poder sobrenatural en él. Tal vez usted nunca ha estado frente a un horno de fuego, ¿no? A menos que se enoje su esposa, pero tal vez nunca ha estado frente a un horno de fuego. Pero todos hemos estado ante situaciones difíciles, ¿o no? Situaciones algunas tal vez de muerte, o situaciones en las que dudamos de dar un salto de fe creyéndole al Dios Altísimo. La duda nos asalta, nos toma por sorpresa y entonces se nos olvida reaccionar correctamente y le damos la espalda a Dios. Y queremos reaccionar por nosotros mismos. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema financiero, puede ser una necesidad, puede ser una decisión, puede ser un problema familiar, un problema emocional, un problema de prisión que algo no puedo dejar de hacer, puede ser un problema de trabajo, o puede ser un sueño o un proyecto que yo tengo, o 1000 cosas más a las cuales nos enfrentamos todos los días en nuestra vida diaria. Y tal vez en ese momento, consciente o inconscientemente, empiecen a saltarnos preguntas, ¿no? ¿Y qué tal si Dios no me oye? ¿Y qué tal si Dios no me responde? ¿Y qué tal si Dios no puede con esto? ¿Y qué tal si no soy lo suficientemente bueno para que Dios haga algo por mí? Y entonces tomamos la decisión de darle la espalda a Dios y seguir nuestro propio camino. Confiamos en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, inteligencia, en dinero, inversiones, o confiamos en algo más, en alguien más. Y los resultados, pues nunca pueden ser buenos sin Dios. Y esto, mi hermano, se llama incredulidad. La incredulidad es lo opuesto de la fe en Dios. Y la incredulidad no puede ser aislada a una sola sección de mi vida. La incredulidad se extiende. El otro día estaba yo batallando con mi impresora porque se le tapa uno de los conductos de tinta, ¿no? Y entonces estaba yo cargándole tinta y estaba yo cargando la tinta azul con una jeringa y luego hay que lavar la jeringa y cuando la metí en un botecito de agua, ¿sabe qué pasó? La tinta se expandió a todo el agua. Así es la duda. Así es la incredulidad. Se derrama sobre todo y contamina cada detalle de nuestra vida, de nuestro caminar diario. Por ejemplo, Israel estaba en el desierto, habían visto los milagros, las señales, las plagas sobre Egipto, abrirse el mar, habían visto todo esto. Y Dios les dice, ahora entren y tomen la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Ellos cayeron en incredulidad, no creyeron que Dios podía derrotar a sus enemigos. El problema es que esa incredulidad empezó a aumentar y a invadir todo, a contaminar todo. Y entonces dejaron de creer que Dios podía suplirles el alimento diario. Y dejaron de creer que Dios podía darles el agua diaria. Y dejaron de creer que Dios podía proteger a sus hijos. Y empezaron a dudar de todo. Y entonces la respuesta de Dios, fíjese cuál fue. Dios les dijo, ¿ah, sí? Entonces quédense en el desierto y ya no estaré con ustedes. El desierto es sinónimo de escasez, de desierto. Cuando caemos en incredulidad, quiere decir que estamos confiando más en nosotros, que estamos confiando más en algo, que estamos confiando más en alguien que en Dios.
y entonces Dios se aparta. Y eso es un problema, porque estamos abandonados a nuestra propia suerte, y nuestra suerte generalmente es mala, y esta es una muy mala idea, caminar sin el cuidado y la protección de Dios. Oiga, es que yo veo gente que le va muy bien económicamente. Sí, sin Dios, sí, le va muy bien económicamente, pero nada más económicamente. Porque en todas las demás áreas o en muchas otras áreas tienen problemas graves. Dice la palabra, Salmos 118, dice, es mejor confiar en el Señor que en la gente. Es mejor confiar en el Señor que en los poderosos, incluyendo el dinero, ¿verdad? Porque poderoso caballero es don dinero. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Si tenemos incredulidad en un área, se va a extender a otras áreas y va a terminar contaminando todo nuestro corazón. Podemos confiar tal vez en Dios en algunos asuntos. Tal vez algunos digan, bueno, sí, Dios sí existe, o Dios sí salva, pero nada más. Podemos confiar en Él por nuestro futuro, podemos confiar en Él por provisión, por salud, por finanzas. Podemos confiar en Él para la victoria en cualquier situación. Yo creo que eso es una buena idea. No solamente es una buena idea, es necesario. Y no solamente es necesario, me conviene confiar en Dios. Me conviene saber y confiar y creer que Dios es Dios. Que no está dormido, que no está ausente, que es todopoderoso y que no hay absolutamente nada imposible para Él. Amén. Quiero hacerle una pregunta. No se me distraiga. Quiero hacerle una pregunta muy importante. Muy, muy importante. ¿Usted qué cree que hace Dios cuando nosotros estamos en una dificultad que parece invencible? ¿Qué cree que hace Dios? Cuando yo estoy enfrentando un problema, una montaña que parece insalvable, ¿qué cree que hace Dios? Le voy a responder con la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, Éxodo, capítulo 14, versículo 14, y vea lo que Dios dice, lo que Dios hace. Dios te dice, tú quédate quieto, porque yo, o sea Dios, presentaré batalla por ti. Nada más 3 lo creyeron. Tú quédate quieto, que yo presentaré batalla por ti. Ya lo creyeron 8. Tú quédate quieto, que yo presentaré batalla por ti. Amén. Eso es lo que Dios dice. Ya sabe qué hace Dios, presenta batalla por ti. El trabajo de Dios es presentar batalla. El de nosotros es orar y confiar en Dios. Nuestro trabajo es nada más dar el salto de fe. Amén. Así que nuestro trabajo es orar y confiar en Dios. Y el de Dios es obrar en lo sobrenatural. Nada más Dios puede obrar en lo sobrenatural. Y yo sé que no es fácil hacerse a un lado, porque yo soy súper inteligente. Yo tengo muy buenas ideas, tengo muy buenas decisiones. No es fácil dejar que Dios intervenga, me ganan las ganas. Esa frase está buena para registrarle, ¿verdad? Me ganan las ganas de hacer lo que yo quiero. Pero déjeme decirle que los recursos de usted y míos en nada se parecen a los recursos de Dios. Absolutamente en nada. Job era un hombre multimillonario y todo, y estaba ahí haciéndose el muy importante y delante de Dios y Dios le dijo,
¿quién eres tú que te quieres comparar conmigo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hablé y la tierra y el universo fueron creados? ¿Dónde estabas tú? No eres nada comparado conmigo. Entonces Job, que estaba así, nada más agachó la cabeza y comprendió que nadie, absolutamente nadie puede competir con Dios, nadie. George Mueller es uno de los grandes ejemplos de fe de todos los tiempos. Él vivió en el siglo XIX en Inglaterra y creó y sostuvo orfanatos hasta para 2,000 niños solamente con fe. Solamente con fe. ¿Me entiende? Él leyó en la Biblia, él estaba leyendo la Biblia y de repente encontró un versículo que, ¡ay, Dios mío! Yo ni siquiera había reparado en eso. Y cuando lo leí también dije, esto es mío. ¿Quiere que se lo comparta? Pues no es cierto. Sí, se lo voy a compartir. Está en Salmo 81:10. Fíjese bien, la primera parte dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Obviamente sacar de la tierra de Egipto quiere decir el Dios que salva, el Dios que libra del pecado, de la muerte, que da vida eterna, etcétera, etcétera. Pero fíjese lo que dice la segunda parte: abre bien la boca. ¿Y qué? Abre bien la boca y abra la boca. ¿Es para usted? Para dos. ¿Es para usted? ¿Es para usted? ¿O nada más era para quién sabe quién? ¿Es para usted? Amén. Abre bien la boca, dice el Señor, y te la llenaré. ¿Y sabe qué hizo George Mueller? Dijo, esto es para mí y esto es para los orfanatos. Y empezó a desarrollar estos orfanatos y empezó a ver situaciones sobrenaturales por fe, una tras otra, tras otra, tras otra. Si usted encuentra un libro o la biografía de George Mueller, léala, de verdad es inspiradora. Cómo Dios se manifestó sobrenaturalmente vez tras vez, tras vez, tras vez. Le cuento una sola. Yo no sé si usted se ha encontrado alguna vez en una situación en donde no hay para darle de comer a sus 3 hijos. Pero George Mueller se encontró en una situación donde no había para darle de comer a sus 2,000 hijos. ¿Sabe lo que es darle de comer a 10, 20, 100, 200, 300, 1,000 niños? Y él había estado orando por muchos días porque veía que se acercaba ese día en que ya no habría para dar de comer. Y cuando llegó el día pensó que a lo mejor tendría que vender algo. Le dijo, vieja, arréglate bien porque a lo mejor tengo que vender algo. O sea, no a la vieja, pues a un mueble o algo, ¿no? Pero de repente llega una mujer y entrega un donativo suficiente para todas las necesidades de los niños por un cierto tiempo. Y la historia había sido que esta mujer había oído del orfanatorio y ella quería hacer un donativo y llegó a la ciudad, ella era de fuera, y se hospedó a unas casas de donde estaba la casa de George Mueller y los orfanatorios, pero se ocupó en otros negocios. Y fue hasta unos días después que llegó con el donativo y lo entregó. Cuando George Mueller supo esto, él dice, el hecho de que el dinero estuviera tan cerca durante varios días demuestra la clara verdad de que Dios desde el principio quería ayudarnos, pero como a Él le encanta que sus hijos estén orando, decidió detenerlo un poquito. ¿Cómo le ve? Vez tras vez, tras vez, milagros y milagros, ¿no? Oiga, mi tía Caguita es una mujer de fe.
Ella tiene fe todavía en que mi tío Febronio cambie, para bien, pero no. Y ella sigue amándolo, realmente sigue amándolo, no sé por qué, pero sigue amándolo. Y en una ocasión en que mi tío andaba de viaje, mi tía le mandó un WhatsApp, un mensaje de texto, romántico, amoroso, cariñoso. Y el mensaje le decía: si estás durmiendo, envíame tu sueño. Si estás llorando, envíame tus lágrimas. Si estás contento, envíame tu sonrisa. El malvado de mi tío le respondió: estoy en el baño. Qué horror, ¿verdad? Hace como 1 año y medio, después de mucho orar y después de recibir la confirmación de Dios, decidí regresarme a Querétaro. Y decidí regresar a Querétaro para continuar con mi ministerio. Y allá en Tijuana vivía en un micro departamentito amueblado, así es que lo único que yo tenía de propiedades era mi coche y mi ropa. Nada más. Y yo le dije al Señor: Señor, yo soy tu empleado. Por favor, súpleme lo necesario para esta aventura, si es que tú quieres que vaya en esta aventura. Y mi hermano, yo di el salto de fe, tomé la decisión, embarqué mi coche y me subí al avión de regreso. Yo antes había hablado con un amigo, hermano en Cristo, que se dedica a los bienes raíces, y le había encargado una casa pequeñita en renta. ¿Cuánto quieres pagar, pastor?, me dijo. Le digo: pues querer, pues nada, porque no tengo nada. Pero digamos que en fe, tanto al mes. Así que suspiró del otro lado de la línea y comenzó a buscar. Después me avisó que ya tenía la casa con lo que yo le había dicho que fuera el precio, ¿no? Dios es bueno. Pero fíjese, hermano, el día que llegué a Querétaro, caí en la cuenta de que no tenía ni un mueble, ni una cama, ni un plato, ni un vaso. Sergio y Steffi se ofrecieron muy amablemente a ir por mí al aeropuerto y me llevaron a comer. Y después de comer me llevaron a la casa que yo no conocía. Y de verdad, mi hermano, muy grande fue mi sorpresa al ver un grupo de gente esperándome para darme la bienvenida. Y más grande fue mi sorpresa al decirme que la casa ya estaba totalmente amueblada con puros donativos. Dios es mi testigo que yo no le pedí nada a nadie. Yo le pedí a Dios y Él movió corazones. Y llegué a la casa y había todo, había platos, había vasos, había aparatos de cocina que ni siquiera sé para qué sirven, sábanas, toallas y hasta despensa había, mi hermano. Dios es aquel en el que se puede confiar, amén. Dale un aplauso al Señor. Jesús dijo: para el que cree, vea, para el que cree, el 23% de las cosas son posibles. Para el que cree, el 47% de las cosas son posibles. Para el que cree, el 84% de las cosas son posibles. No, Jesús dijo: para el que cree, todo es posible. Amén. Y Jesús no miente. Así que, mi hermano, no tengas miedo, no dudes. Da el salto de fe, porque para Dios nada es imposible. Yo tengo 3 hijos. Y cuando mis hijos eran pequeños, yo acostumbraba a jugar bastante con ellos.
Y uno de sus juegos favoritos era el volar. Sí, volar. Ellos se subían a un mueble o a la cama o a la mesa en algún lugar y yo me alejaba unos pasos y extendía los brazos. Y entonces ellos se agachaban para tomar vuelo y saltaban al vacío. Literalmente volaban para caer en mis brazos. Y yo después los depositaba suavemente en el piso y corrían a subirse nuevamente al mueble y otra vez tomaban vuelo, se agachaban y volaban y caían en mis brazos. El juego se repetía y se repetía y se repetía y se repetía hasta que ya me cansaba yo de los brazos, ¿no? Mientras estaban en el aire, mi hermano, su única esperanza de no estrellarse contra el piso era su papá. Si yo me hubiera ido, si yo me hubiera distraído, si yo fuera muy débil, ellos se estrellarían contra el piso. Pero no sucedió ni una sola vez. Y ellos seguían saltando y saltando y saltando. ¿Sabe por qué no conocían el temor? ¿Por qué se aventaban? Porque ellos habían convivido conmigo muchos años y conocían a su papá. Y sabían que su papá no les fallaría. ¿Me está siguiendo? Ellos habían estado cerca de mí y sabían que yo era confiable, por lo menos para atraparlos en el aire. No era perfecto, pero era confiable para atraparlos en el aire. No era todopoderoso, pero era confiable. No era súper inteligente, pero era confiable. Y no era necesario que fuera todo eso para poderlos atrapar en el aire. Ese papá era lo suficientemente fuerte y confiable para atrapar a sus hijos cuando volaban, cuando ellos daban esos saltos de fe. Volaban y eran sostenidos por papá. Y se daba un encuentro. Cada vez que yo los recibía, me abrazaban y se reían como no tiene idea, y yo lo disfrutaba tanto, tanto, tanto. Pero ¿saben? Ellos nunca saltaron a los brazos de su hermanito ni de su hermanita, simplemente porque sabían que no los podrían sostener. Solamente saltaban a los brazos de papá el fuerte. Y así somos nosotros en la vida, mi hermano. Si queremos dar el salto de fe, el único que nos puede atrapar sin problemas es el Padre Celestial. Cualquier otro, incluido tú mismo, te va a dejar caer. Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Dios pregunta: ¿hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí? Pues no. Así que, mi hermano, con Dios tú puedes brincar al vacío y dar el salto de fe. Nunca te va a dejar caer. ¿Dos lo creen? Con Dios puedes dar confiadamente el salto de fe. ¿Amén? Ok. Si un padre humano como yo, imperfecto, puede atrapar a sus hijos, ¿no te parece que el Padre Celestial te puede atrapar a ti? ¿Dos lo creen? ¿Los mismos dos lo creen? ¿Dos y medio lo creen? ¿7 lo creen? Claro. Ahora, ¿quieres saber cómo dar el salto de fe? Apúntele.
Apúntele, porque si no le apunta se le va a olvidar. Y mientras le apunta, pasa el grupo, porque le voy a dar unos puntos muy importantes para que usted aprenda a dar el salto de fe. Confíe en dar el salto de fe. Dé el salto de fe. ¿Listo? ¿Ya tiene dónde apuntar? Número 1. Localice la promesa en la Biblia. Hay cientos de promesas en la Biblia que no son usadas simplemente porque la gente no las conoce. Cientos. Hay promesas de salvación, hay promesas de liberación, hay promesas de sanidad, de prosperidad, de paz, de familia, de victoria y muchísimas más. Encuéntrela y apropiésela. Si tú la encuentras y te la apropias, puedes estar seguro que Dios la estableció para ti, porque Dios no discrimina a nadie y su promesa es para todos. Amén. Dice el Señor que nosotros somos sus hijos. Y yo no sé, exceptuando los padres malvados, los padres normales saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más Dios nos dará a nosotros lo que necesitamos? Segundo paso: asegúrate que usarás la respuesta para Dios. Tal vez hay personas que piensen que Dios es una especie de Santa Claus galáctico, o de sirviente galáctico, que para lo único que está es para servirme y satisfacer mis necesidades, y solamente me acerco a Él cuando necesito algo para mí que yo quiero. No pidas egoístamente para ti. Pide para ti, pero para usarlo para el reino de los cielos, para usarlo a favor de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que su reino se anuncie, que se les dé las buenas noticias a las personas de que en Cristo Jesús hay salvación. Decía el pastor Moisés que personas que han estado invirtiendo han estado recibiendo respuestas sobrenaturales de parte de Dios. Pues sí, porque lo quieren para usar en el reino. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que pensar cuáles son los planes y propósitos de Dios. ¿Quiere una casa? Está bien, debes tener una casa. Puedes vivir en ella, pero ¿en qué va a servir al reino? ¿Quieres un coche? Está muy bien. Puedes usarlo, ir al cine, a trabajar, pero ¿en qué va a servir al reino? ¿Quieres un marido? ¿Quieres un negocio? ¿Quieres ser sano? Imagínese a alguien que está enfermo de muerte y que dices: Dios, sáname. Dios no dice esto, pero yo me imagino que si yo fuera Dios le contestaría: ¿y para qué quieres que te sane? ¿Para que sigas en lo mismo? ¿Ni te acuerdas de mí? Líbrame de este peligro. ¿Cómo para qué? Dice Santiago capítulo 4 versículo 3: y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Mi hermano, estando yo en la ciudad de Tijuana, y perdone que te hable, pero quiero darte un testimonios vivos, no teorías. Estando en la ciudad de Tijuana, yo creo que en el 2017, el pastor principal de una iglesia muy grande allá me pidió que predicara un domingo en la reunión de las 8 de la mañana y en la reunión de las 11 de la mañana. Y yo llegué a la iglesia como a las 7 de la mañana y estaba orando.
Pero como a eso de las 7:30 de la mañana, me empecé a sentir mal. Estuve aguantando un ratito y a las 7:45 le dije al pastor: ¿sabes qué, pastor? Perdóname, pero de verdad me siento muy, muy mal. Es la única ocasión que no he predicado cuando me tocaba predicar. Y entonces, amablemente se ofreció a mandarme con uno de sus asistentes a un hospital. Y llegando al hospital, pues yo estaba sufriendo mi segundo infarto. Y en el hospital, de verdad le dije al Señor: Dios, de verdad, Señor, de verdad, neta, me encantaría estar contigo hoy. Me encantaría estar contigo hoy. Porque además de disfrutar de tu presencia, ya no tendría que aguantar a los políticos. No a todos. Ya no tendría que pagar la renta del mes, Señor. Pero si tú me dejas vivir, tendríamos dos ventajas. Por un lado, yo seguiría comiendo chilaquiles y tacos. Y por el otro lado, tú tendrías un servidor aquí en la tierra. Y heme aquí, vivito y coleando, y sirviendo al Señor. Así que asegúrate que lo que pidas sirva para extender la palabra de Dios en esta tierra. Número 3, sigue las instrucciones de la promesa. Cada promesa tiene unas sencillas instrucciones de parte de Dios para que tú la puedas obtener. Cuando el faraón estaba persiguiendo al pueblo de Israel, lo tenía cercado contra el mar, Dios le dijo que iba a abrir el mar. Les dio esa promesa, pero les dio una instrucción. ¿Y sabes cuál fue la instrucción? Marchen, caminen a través del milagro, a través del mar abierto. Hay un mito que mucha gente cree. Mucha gente cree que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Es un mito, no es cierto, no está eso en la Biblia. Dios no necesita la ayuda de nadie. Dios no necesita de tus recursos, mi hermano. Más bien lo que Dios dice es: obedece y yo haré. Obedece y yo haré. Sigue las instrucciones. Primera Juan capítulo 3 versículo 22 dice: y recibiremos de Él el 23% de lo que le pidamos, el 46% de lo que le pidamos, todo lo que le pidamos. ¿Por qué? Porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y número 4 y último, y con último paso, punto: no dejes de orar hasta que veas que la promesa se cumplió. Dice Mateo capítulo 7 versículo 7: sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Amén. Amén. Bueno, mi hermano, ahora ya estás listo para dar el salto de fe. Estás listo para volar a los brazos de tu amoroso Señor. El salmista dijo: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Amén.
Termino con esto. Jesús, Dios mismo, el Mesías, el Salvador, dijo: yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Mire, Jesús nos compara con ovejas y dice que sus ovejas le conocen, o sea, saben quién es Él, saben de qué es capaz, saben que estuvo aún dispuesto a dar su vida por sus ovejas, y Él las conoce a todas. Yo, de repente, Moisés, Anmari, de repente le saludamos a alguno de ustedes y a mí, de repente no me acuerdo el nombre. Cada vez me pasa más, pero no es Alzheimer, es normal. Pero a Dios, a Jesús, no se le olvida ni uno. Sabe todo de tu vida, todo, absolutamente todo. Así que, mi hermano, aunque el mundo no te conozca, Jesús te conoce. Aunque el mundo no te responda, Jesús te responde. Amén. Siempre te responderá. Quiero que cierres sus ojos un momento y quiero hacer 2 llamados en este instante. Primer llamado. Tal vez usted está aquí por primera vez, segunda vez, y quiero decirle que Jesús es el Salvador. Él dio su vida. ¿Salvador de qué? Bueno, la Biblia dice que todo el que haya cometido por lo menos una falta en contra de Dios está condenado a sufrimiento eterno una vez que muera físicamente. Eso es tremendo. Y usted se la puede jugar y puede decir: pues no es cierto. Está bien, juéguesela. La apuesta es muy grande. Pero si Dios no ha mentido en ninguna de las cosas que ha dicho, ¿por qué mentiría en esta? Y esa fue la única razón por la que Jesús se hizo hombre y vino a esta tierra. Y fue a vivir una vida perfecta y a la cruz para morir por usted y por mí, para pagar esa deuda. Y resucitó al tercer día, demostrando que Él es Dios y que Él venció a la muerte. Y dice la palabra: todos los que en Él creen, les dio el derecho de convertirse en hijo de Dios, les dio el derecho de ser perdonados y les dio el derecho de tener vida eterna. ¿Qué necesita usted? Reconocerlo como su Señor y su Dios. Nada más. No necesita su ayuda, nada más necesita su decisión. Así que si usted decide creer en Jesús como su Salvador, haga esta declaración conmigo y toda la iglesia me acompaña para los que lo vayan a hacer por primera vez o a confirmar esta decisión en su vida. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí, por amor a mí, y yo te recibo en mi corazón. Creo en ti como mi Salvador. Gracias por tu perdón. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a hacer otro llamado. Pero antes de hacer el otro llamado, si usted está aquí por primera o segunda vez, queremos darle un regalito. Muy sencillo, pero queremos darle un regalito. Así es que ya están unas personas. Vénganse acá al frente, del frente para atrás. A todo el que levante su mano que venga por primera o segunda vez, le dan su regalito, por favor. De adelante para atrás. De adelante para atrás, así, de aquí para allá. Ok, si usted viene por primera o segunda vez, levante su mano, se lo van a dar. No hay requisito de nada, no tiene costo, no tienen ningún problema, simplemente se lo van a dar. Antes de hacer el segundo llamado, yo quiero que usted escuche este canto, pero es un canto que debe salir de su corazón y de su espíritu.
Es un canto que debe entrar, penetrar, no solamente me gustas, no solamente mental, sino al corazón y al espíritu.